Muy buenas, estás escuchando Luis 360, el podcast en el que hablamos sobre marketing y comunicación. Yo soy Daniel López y como siempre me acompaña Juan Feal. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, contento de estar aquí en otro episodio más, esta vez con un invitado europeo para hablar sobre cómo gestionar una marca global y un tema muy interesante que creo que mucha gente querrá saber más. Totalmente, además es verdad, estamos muy emocionados con la persona que tenemos aquí en esta ocasión y para introducirlo diré que él primero fue periodista, pasó por el diario ABC, por Antena Semanal y también por Crónica de Madrid. Después se pasó a las relaciones públicas como consultor de PR en Perception and Image durante 6 años y desde ahí salto estelar a IKEA, donde lleva haciendo carrera desde hace 14 años. Por tanto, nos estamos remontando a 2007 en plena expansión de IKEA en España, la cual él lideró desde el área de comunicación y Public Affairs y en este apasionante reto lo llevó hasta Holanda, desde donde lleva 4 años al frente de la estrategia de comunicación, tanto interna como externa de la compañía, a muchos niveles y con perspectiva internacional. Así que nos alegra muchísimo poder presentar a Rodrigo Sánchez, Media Relations Leader en IKEA Group. Rodrigo, bienvenido al podcast. Hola, muy buenas tardes, Juan, Dani. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Pues Rodrigo, antes de empezar siempre nos gusta que nuestros oyentes puedan conocer al entrevistado un poquito más a nivel profesional. Entonces, ¿cómo y cuándo empiezas en el mundo de la comunicación? Pues como decía Dani, sí, soy periodista. Estudié periodismo en Madrid hace ya unos cuantos años, cuando yo creo que soy de las promociones de la promoción que hice 5 años de carrera. Y como también ha dicho Dani, trabajé en medios de comunicación, en diversos medios de comunicación. Dani los ha citado en la primera parte de mi carrera. Y bueno, tras un paréntesis profesional y personal que dediqué fundamentalmente a viajar, pues me contrataron en una agencia de comunicación, Perception and Image, una pequeña agencia de capital 100% español, que bueno, con el tiempo creció hasta convertirse, pues probablemente, ya no recuerdo muy bien, pero yo creo que llegamos a ser una de las 10 principales agencias españolas en aquel entonces. Yo creo que estamos hablando alrededor del año 2001, más o menos. Y bueno, fue el empezar a trabajar en el mundo de la comunicación, pues fue un poco casual, la verdad. Yo no tenía, cuando vine de ese paréntesis, mi intención era la de reengancharme otra vez en el mundo del periodismo. El periodismo me gustaba y me sigue apasionando. Pero bueno, también es verdad que en aquella época, pues bueno, el ejercer la profesión entrañaba una serie de dificultades. Bueno, me surgió la oportunidad de unirme a esta agencia de comunicación y bueno, pues no me lo pensé. Descubrí un mundo nuevo en el que sigo después de unos cuantos años. En la agencia, en Perception and Image, trabajé unos 6 años antes de entrar como responsable de comunicación para el área de expansión de IKEA en España. Yo creo que estamos hablando del año 2007. Y desde entonces, 14 años después, sigo en IKEA, aunque durante todos estos años pues he cambiado varias veces de puesto, de departamento, de responsabilidad, de empresa e incluso de país. Desde hace 5 años trabajo desde Holanda en un entorno global dentro del Departamento Global de Comunicación de IKEA Group. Uh-huh. Por tanto, ¿cuáles son tus áreas de responsabilidad actualmente en IKEA? Pues, bueno, quizá debería empezar porque es verdad que explicar un poco la estructura de compañías de IKEA es hasta cierto punto complicado. Yo, como os decía, trabajo en IKEA Group, que vendría a ser el corazón de la marca, el corazón de IKEA. IKEA Group es el grupo de compañías que conecta
a todas las franquicias de IKEA con el desarrollo de los productos y los proveedores. Y en InterIKEA se define, digamos, la dirección estratégica de negocio global de IKEA. El grupo incluye una serie de compañías, entre las que se encuentra InterIKEA Systems, que es el franquiciador mundial de IKEA, porque IKEA está construido en torno a un sistema de franquicias. Y bueno, InterIKEA Systems es el dueño de, digamos, de la marca y del concepto de IKEA. Además lidera, digamos, en este caso InterIKEA Group lidera todo lo que es la cadena de suministro, el diseño de los productos y la producción propia, puesto que IKEA tiene fábricas, tiene producción propia. La sede del grupo se encuentra dividida entre Suecia y Holanda. Yo trabajo en las oficinas de Holanda y, como os decía, trabajo en el equipo global de comunicación de InterIKEA Group, y más concretamente en el área de relaciones públicas, aunque al pertenecer a un equipo muy pequeño que trabajamos de una forma muy lean, muy ágil, pues entre mis funciones también hago comunicación interna, ¿no? Entonces, pues bueno, si tuviera que nombrar mis responsabilidades, probablemente la principal es la de coordinación de la actividad global de Media Relations, de relaciones públicas con todas las franquicias del mundo. Y también lidero diversos proyectos de comunicación globales, como os decía antes, tanto en el ámbito de la comunicación externa como de la interna. Somos un equipo pequeño, como os decía, 7 personas. Puede parecer raro, pero sí, somos un equipo muy pequeño. Como os decía, trabajamos de una forma muy transversal y ágil, normalmente por proyectos, aunque también nos responsabilizamos de áreas más amplias. En este sentido, ya llevas tiempo en Holanda y trabajando además, como dices, en un ambiente internacional. Nos interesa saber, yo creo, qué diferencias encuentras respecto a España. Es una buena pregunta. Mentiría si dijera que el cambio no fue muy grande, sobre todo al principio. Esta es mi primera experiencia internacional. Yo venía de un país, de un mercado, de liderar la comunicación en un mercado concreto, con procesos y estructuras de trabajo muy, muy bien definidas y testadas. Y cuando me vine aquí a Holanda, mi primera responsabilidad fue la de responsable de comunicación interna para una de las compañías de IKEA, que era algo nuevo para mí en aquel entonces, porque nunca había hecho comunicación interna, y en un sector completamente diferente al retail, porque la compañía a la que me uní cuando vine en Holanda sigue existiendo, es Inca Centers, es una compañía que se dedica a la promoción y a la gestión de centros comerciales, siempre obviamente con una tienda IKEA como ancla. Y además lo empecé a hacer en un ámbito internacional, que como os decía, pues era la primera vez, trabajando en mercados tan diversos como el ruso, el chino y distintos países europeos, nórdicos, países en el centro de Europa y países del sur de Europa. Yo creo que trabajar en inglés fue también un reto al principio. Quizá no tanto el hecho de hacerlo desde Holanda, porque el hecho de estar en Holanda es coyuntural. Y mis responsabilidades siempre han estado ligadas al ámbito global. Y yo creo que a nivel personal, salir fuera yo creo que siempre es un reto. La adaptación, no es fácil. En mi caso, sobre todo, los 3 primeros años viajé muchísimo. Pasas mucho tiempo fuera y, eso hace que no contribuyas todo lo que deberías a la gestión de las tareas domésticas, de la educación de tus hijos. Esa responsabilidad suele recaer casi por completo en tu pareja o mujer en mi caso, y es complicado. Volver un poquito a la pregunta, yo hablaría de diferencias a nivel de procesos, sobre todo. En este sentido yo creo que sí que ha sido más complejo, puesto que pues tienes normalmente que consensuar las cosas con más gente, tienes que tener una perspectiva y una sensibilidad mucho más amplia, para aceptar y tener en cuenta realidades muy diferentes a las que estás acostumbrado, sin renunciar, eso sí, a la vocación de globalidad. Yo creo que tienes que ser, diría, mucho más permeable y sobre todo, mucho más paciente. Los resultados de lo que haces tardan más en verse. A nivel global,
yo creo que no hay esa inmediatez que te ofrece el trabajar en un mercado concreto donde la parte más estratégica puede tener enseguida un efecto en la parte más operacional o táctica. En ese sentido, más allá de los procesos, ¿no? A la hora de proyectar esa imagen de marca, esa comunicación en países tan diferentes, ¿cómo se puede mantener esa esencia y continuar siendo relevantes a nivel local, ¿no? A nivel desde donde parte la marca y la compañía, esa expansión de... Pues con mucho diálogo. Como te decía, por lo menos mi experiencia en IKEA me ha hecho ver la importancia que tiene de involucrar a los mercados, a los países, a los equipos locales de comunicación, tanto en los procesos como en la definición de estrategias, de la creación de mensajes, ¿no? Eso ha sido un avance muy claro. Como te decía, yo creo que la época en la que te venía algo de global y tú te tenías que adaptar a algo, yo creo que esa etapa yo creo que se ha acabado, ¿no? Yo creo que si quieres tener éxito, si quieres llevar a cabo acciones de comunicación, buenas acciones de comunicación, tanto globales como locales, yo creo que la interrelación entre lo local y lo global tiene que venir dada desde un principio. Es una de las fórmulas del éxito. Y siguiendo con esto, ¿qué papel crees que puede jugar una agencia a la hora de ayudar a gestionar la comunicación global de una marca? Pues muy importante. Yo he sido siempre un defensor de la externalización de parte de los recursos de comunicación en una empresa. Y no solo en materia de comunicación interna. Hablo de comunicación externa, hablo de comunicación interna, hablo de public affairs. Yo creo que es hasta cierto punto muy fácil para los equipos de comunicación de las compañías aislarnos en una realidad monolítica, en una realidad única, ¿no? A la que dedicamos mucho tiempo y recursos diariamente. Vendría a ser una especie de autocracia comunicativa, ¿no? Que nos hace reafirmarnos en nuestros planteamientos. Y aunque es verdad que cada vez menos, ya no pase tanto ahora, por la falta de voluntad de contrastar enfoques, pero sí lo puede hacer por la falta de tiempo. Y en este sentido yo creo que las agencias juegan un papel fundamental. Una buena agencia tiene que ser capaz de ayudar a desentrañar los contextos en los que se mueven las compañías, entenderlos y explicarlos. Yo creo que tienen que entender muy bien el negocio y a la empresa en sí, ser capaces de retar los diferentes planteamientos de comunicación, ser creativos y algo muy importante, yo creo, al menos ambicionar e ir siempre un paso por delante. Creo que en ese sentido tienen que ser los ojos o un par de ojos extra fuera de la organización, aunque, como os decía, también dentro. Yo creo que algo de lo que creo que se ha mejorado mucho últimamente es precisamente esto, es la integración de los equipos de las agencias en los procesos internos de las compañías. Yo creo que antes se trabajaba mucho más en compartimentos estanco y mucha culpa yo creo que la teníamos las empresas o los equipos de comunicación de las empresas, ¿no? Yo creo que nos ha faltado transparencia con las agencias. Yo creo que les hemos exigido algo sin facilitar el entendimiento de nuestro negocio, del negocio y la integración en nuestros procesos de trabajo. Yo personalmente querré tener siempre una agencia en la que sus profesionales formen parte de mis reuniones internas, de mis workshops, incluso de mis celebraciones. Yo creo que es la única manera de facilitarles las herramientas necesarias para hacer su trabajo, ¿no? Sí, perdona. No, yo creo que es importante tener una visión externa fuera de la compañía, ¿no? Que además la visión de una agencia normalmente siempre está formada por diferentes profesionales, diferentes experiencias en diferentes sectores. Entonces esa visión también es muy fresca, ¿no? Para aportar nuevas ideas. Incluso ahora con toda la transformación de nuevas audiencias, generación Z,
que claro, se te puede quedar un poco lejos, ¿no? Como profesional de comunicación, quizás ya no, con cierta edad, entre comillas, muchas veces se nos empiezan a quedar, se nos complica, ¿no? Entender cómo ciertas audiencias empiezan a demandar otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí la agencia sí que tiene un valor importante, ¿no? Yo creo que es un activo fundamental, es algo muy útil para la empresa, pero yo incluso iría un poquito más allá, porque además es que es algo que lo he vivido en IKEA y siempre lo pongo como ejemplo. Yo creo que es muy beneficioso involucrar a profesionales que no se dediquen a la comunicación en decisiones puras de comunicación, en la definición tanto en la definición de estrategias como tácticas. Yo creo que contar con esa visión externa, que es un papel que juega la agencia, pues es fundamental. Ahora, dicho esto, creo que todo esto garantizando los básicos, claro, que muchas veces también se olvida, ¿no? Pues, la flexibilidad para cambiar de dirección si es necesario, garantizar la rapidez de llegada a los medios o a otros stakeholders, entregar documentos bien escritos y argumentados, entregar o facilitar planteamientos de comunicación coherentes, ¿no? Y luego algo que me parece importantísimo es perfiles profesionales ajustados a las necesidades concretas, la mezcla justa de perfiles estratégicos y perfiles operativos. Yo creo que esos son, bueno, si tuviera que nombrar unos básicos que a mí como profesional que trabaja en una empresa me gustaría asegurar siempre con una agencia. Luego, sí que es cierto que al final una empresa como IKEA, que tiene una presencia internacional apabullante, a la hora de gestionar campañas a escala global en diferentes lugares, claro, muchas veces no se trabaja con la misma agencia, quizás a nivel internacional bueno, se puede trabajar con diferentes equipos, a veces un interno y en otros países con ayuda externa. En ese sentido, ¿cómo crees que se puede hacer un seguimiento efectivo de una campaña cuando se realiza en diferentes mercados? Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con ninguna agencia global permanentemente. Sí es verdad que recurrimos a agencias, bueno, digamos globales para determinados proyectos que cuentan con un ámbito de actuación muy global. Uh-huh. Pero sí, podría ser, claro, una agencia puede colaborar. Yo diría tanto en la coordinación como también en la parte de medición. Pero también te digo que creo que sería un error, o al menos yo así lo creo, delegar la total responsabilidad de estas dos cosas en una agencia. Yo creo que los responsables de comunicación de las empresas, los equipos de comunicación de las empresas tienen que estar involucrados en ambas tareas. Yo creo que las agencias deben facilitarlo y apoyar. Yo creo, bueno, eso es lo que el binomio yo creo que por así decirlo, te podría garantizar éxito, ¿no? Y saltando un poco a otro tema que me interesa en relación con la cultura del dato, ¿no? Que cada día está más extendida, muy de moda, ¿no? Gracias fundamentalmente a la digitalización de muchas actividades de comunicación y marketing. No sé si ya tú personalmente o IKEA como compañía, que además entiendo que utilizarán el Big Data de forma interesante, no sé si a ti te gusta revisar datos de campañas para encontrar patrones, para ver cosas que funcionan mejor, o prefieres partir de otros insights o de otras ideas para las campañas. Bueno, yo empezaría o te contestaría diciendo que, porque también yo creo que este tema plantea ciertas dudas. A mí personalmente me parece un gran logro que tiene ciertos riesgos. Yo creo que los datos hoy en día son los datos y la gestión y la interpretación de los datos es algo fundamental en el ámbito de la comunicación. Pero creo que hay un riesgo evidente y creo que es un riesgo real y con el que yo creo lidiamos a diario, es obsesionarte con el detalle o dar más importancia al dato de la que a veces tienen. Yo creo que perder en ese sentido la perspectiva global y el medio-largo plazo es un riesgo evidente. Yo
Creo que los datos hay que ponerlos en un contexto, son importantísimos, pero que hay que ponerlos siempre en un contexto. Yo creo que hay datos que te podrían indicar que una campaña no ha funcionado si no los contextualizas. Y a mí personalmente me gusta revisar los datos, pero creo que es más interesante tratar de encontrar patrones a través de esos datos. Yo creo que una buena estrategia de comunicación tiene que beber de muchas fuentes. Los datos son importantes, pero creo que hay otro tipo de insights quizá más cualitativos, pues precedentes, el contexto, mirar siempre un poquito más allá de lo que vemos en un momento determinado. Yo creo que, por ejemplo, anticiparse en comunicación es crucial. Pues los datos te pueden ayudar y de hecho te ayudan mucho a sustentar tu intuición o tu visión sobre... A anticiparte eso, a competencia, probablemente. Yo, por ejemplo, la labor de un comunicador tienes sí o sí que estar apoyada en el diálogo y en la curiosidad permanente, que es algo que va más allá de los datos. Yo creo que como comunicadores tenemos que estar expuestos a todo lo que sucede a nuestro alrededor, más inmediato y también en lo que sucede en un entorno más macro, estar abierto a escuchar opiniones, a leer, a consultar, a participar en foros, a analizar la competencia. Totalmente. Yo creo que esto tiene que formar parte, y de hecho yo creo que ya forma parte de nuestro día a día. Yo creo que es una forma de que cuando te enfrentes a los datos, entenderlos mejor, contextualizarlos mejor y de alguna forma te ayuda a ejercer un poquito el pensamiento y el análisis crítico cuando te enfrentas a los datos. Y siguiendo con el tema de campañas, sobre todo a la hora de desarrollar campañas globales, uno de los grandes desafíos es localizar las campañas en los diferentes mercados para que, lo que hemos hablado antes, ¿no?, conecte localmente. Y muchas veces, quizás ahora menos, aunque lo sigo viendo de vez en cuando, se ven claramente pues eslóganes o conceptos o que han intentado traducir o adaptar mal ese juego de palabras, ¿no? Y al final terminan siendo campañas que con un rendimiento pues bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede solventar estos problemas desde tu punto de vista? Pues depende mucho del tipo de campaña o tema con el que vayamos a trabajar. Hay temas que se prestan más a adaptaciones locales y otros que requieren una dirección común mucho más acentuada. Pero te diría que en general creo que hay tres cosas importantes. La primera, yo creo que lo hablábamos anteriormente en alguna de las preguntas que hemos hecho anteriormente. Yo creo que lo primero y principal es involucrar a los equipos de comunicación locales en las fases de diseño de las campañas o estrategias de comunicación. De esta forma te aseguras que incluyes sus insights y sus opiniones en una fase temprana y sobre todo facilitas que se entiendan y se asuman los objetivos de comunicación desde el principio. Yo creo que haciendo esto se minimiza el riesgo de cometer errores y entregar material o piezas no relevantes en los mercados, o al menos logras que la esencia de la campaña o pieza se entienda y facilitas las adaptaciones locales luego. Yo creo que otra cosa importantísima es la de dejar claro, en este caso hablando desde mi posición de global, dejar claro qué partes de las campañas o piezas de comunicación son irrenunciables y qué partes se pueden prestar a adaptaciones locales. Yo creo que ser claro en este sentido ayuda mucho a los mercados. Y como te decía, evidentemente esto depende mucho de la campaña y del tipo de tema al que nos estemos refiriendo. Hay campañas que requieren una mayor uniformidad, un enfoque o una materialización en piezas o mensajes concretos y otras que permiten adaptaciones. Yo te diría que, salvo casos concretos, lo general es que se tiene que facilitar y dejar que los mercados adapten los materiales a su realidad local, porque ellos son precisamente los que conocen esa realidad local, los que tienen más conocimiento y saben qué estrategias y qué tácticas de comunicación pueden funcionar. Pero para eso,
como decía, es importantísimo que se entienda el propósito, el por qué estamos haciendo algo, cuáles son los objetivos. Yo diría, estaría más abierto en ese sentido a adaptar el cómo. Y luego el último punto yo creo que es acompañar a los mercados durante las fases de adaptación. Yo creo que es importantísimo que la gente que trabajamos en posiciones globales nos pongamos a disposición de los equipos locales durante todo el proceso, para clarificar dudas, para facilitar la toma de decisiones pues en las que se garanticen que las partes o mensajes, esas partes o mensajes irrenunciables de los que hablaba, pues no se vean comprometidos. Con lo cual yo creo que es un proceso de interrelación en el que no puede haber un gap. El trabajo en conjunto de los mercados locales y de los equipos de comunicación locales y los que trabajamos en global tiene que ser continuo. Al menos así es como lo veo yo trabajando donde trabajo. Sí. Esto no conozco la realidad de otras cosas, pero por lo menos en IKEA es así. Tiene todo el sentido, vamos. Sí. Luego en los últimos años irrumpe el mundo digital, irrumpe la manera, digamos, más novedosa de relacionarnos con las audiencias. ¿Cómo has vivido este proceso? ¿Cómo lo estáis viviendo desde IKEA? Yo supongo que como todos, pues con una mezcla de curiosidad por un lado, yo creo que ilusión por otro, pero también yo te diría dudas, escepticismo e incluso frustración en algunos momentos. Yo en general soy optimista con esto. Yo creo que la comunicación nunca ha sido tan relevante como lo es ahora. Yo creo que nunca ha tenido un peso y una influencia en las organizaciones y en el negocio como el que tiene ahora. Y eso no es una buena noticia para nuestra profesión. Aunque también te diría que creo que la comunicación ya no es algo exclusivo de los departamentos de comunicación. Al menos como lo hemos entendido tradicionalmente. Yo creo que la comunicación es algo transversal a todos los estratos de una organización. Y precisamente ese proceso de descentralización no ha sido ni está siendo fácil para los que nos dedicamos a esto. Yo creo que requiere adaptarnos y asumir que tenemos que ejercer nuevos roles, sí, conservando características y funciones de los antiguos, pero añadiendo otras nuevas. Yo creo que tenemos que ser mucho más permeables a la colaboración, al trabajo en equipo y a compartir responsabilidades. Yo creo que estamos frente a un momento complejísimo, sobre todo por la velocidad a la que transcurren las cosas, los cambios continuos, la fragmentación de las audiencias, la polarización en los debates, la crisis de los medios de comunicación tradicionales, un consumidor muchísimo más informado y exigente, la pérdida de confianza en instituciones y organizaciones empresariales. Es un momento complejo, aunque también yo pienso que hay algunas cosas que no han cambiado y que no van a cambiar, que siguen teniendo plena vigencia. El hecho o la importancia de tener un relato potente, de tener un propósito claro de comunicación, que sobre todo, y esto me parece importantísimo, que sea coherente con lo que hacemos y con lo que somos. Sí. Yo creo que el gran cambio se ha producido fundamentalmente en el cómo contamos las cosas, cómo conectamos con las audiencias, cómo llegamos a ellas y sobre todo cómo nos relacionamos con ellas. Yo creo que ese ha sido o está siendo el cambio fundamental. Y en ese sentido, ¿tú has tenido que implantar nuevas plataformas digitales en tu estrategia o lo has dejado en manos de otros equipos? Sí, yo creo que lo hemos hecho todos y ha venido de una forma paulatina. Muchas veces yo creo que casi involuntaria. Yo creo que la realidad nos ha ido enseñando a todos y nos sigue enseñando, mostrando muchas veces el camino. Quizá en mi caso, y en el ámbito de la comunicación interna, que también es parte de mi trabajo, sí he notado o he experimentado un cambio mucho más radical y abrupto, sobre todo a raíz de la pandemia. Herramientas, por ejemplo, como las videoconferencias, los hubs digitales, eventos en streaming,
espacios de encuentro, diálogo y de compartir información como Teams, que en este caso es el que utilizamos en IKEA, han cobrado en un espacio de tiempo muy corto un papel primordial en nuestro trabajo, y eso ha sido una novedad. Y lo bueno es que hemos visto que funciona y que nos ha ayudado a adaptar a cambiar procesos y adaptar nuevas rutinas. Y en ese sentido, eso también influye en cómo el mundo digital, ¿no?, está afectando también al perfil del profesional de comunicación, ¿no? Está cambiando, necesitamos tener diferentes skills o skills que no teníamos antes, que van de todo tipo. ¿Cómo crees, o sea, cuáles crees que son las más importantes ahora para alguien que trabaja en un departamento de comunicación? O si tú tuvieras que buscar a una persona para el departamento, ¿qué skills crees que son ahora importantes que antes no eran tan importantes, ¿no? Hace 5 o 10 años. Bueno, si hablamos de skills técnicos, me vienen a la cabeza multitud de ellos. Yo creo que debido sobre todo a que en el mundo digital las fronteras son un poquito más difusas y hace que disciplinas como la comunicación, como la hemos entendido tradicionalmente, la comunicación corporativa, la comunicación comercial y el marketing digital, yo creo que comparten ciertos espacios. No sé, te diría, por ejemplo, el SEO y el diseño UX son dos claros ejemplos. Yo creo que nos ha mostrado que para crear contenidos digitales tenemos que tener, sin lugar a duda, en cuenta elementos y factores nuevos. Y no solo lo relacionado con las keywords, que también es otro error que cometemos los que nos hemos venido dedicando más a la comunicación tradicional y ahora nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Yo creo que las keywords o la parte semántica del SEO, por ejemplo, son fundamentales, pero creo que también es muy interesante tener un conocimiento más genérico, más general y más amplio del SEO, ¿no? Y luego, pues cosas como, pues, evidentemente, el funcionamiento de Google y todo lo que lleva parejo, las redes sociales, por supuesto, la comunicación con influencers, los nuevos modelos periodísticos digitales, la analítica online, los sistemas CRM, incluso los gestores de campaña, los softwares que permiten gestionar campañas, el branded content, el marketing de contenidos. Hay muchas, las herramientas, por ejemplo, de diseño, de edición y diseño, especialmente en formato de vídeo, que son muchas cosas, ¿no? O muchas áreas que se asocian directamente al marketing digital, pero como te decía, para mí hoy las fronteras son muy difusas y dado que hay una interacción muy directa entre lo que es marketing digital y comunicación digital y muchas veces se confunden, yo creo que sin necesidad de tener un conocimiento muy técnico en algunas de ellas, al menos sí un conocimiento, sí es muy importante tener un conocimiento más general para todos los que nos dedicamos a la comunicación. Hoy en día yo estoy harto de ver ofertas de empleo, especialmente en ciertos sectores y compañías probablemente de tamaño pequeño o medio que hacen referencias a perfiles de comunicación, pero que cuando pasas un rato y lees un poco las descripciones de los puestos, pues muchos de los requerimientos y las competencias que piden pertenecen a esas categorías de las que hablaba, que fundamentalmente se han estado asociadas al marketing digital, aunque digamos el rol que se oferta es un rol de comunicación, ¿no? Sí. Yo le pediría a alguien, insisto, quizá no, dependiendo también un poco la necesidad concreta, pues en algunos casos a lo mejor sí necesitas un conocimiento más técnico, pero sí creo que debemos ser curiosos con estas áreas nuevas como comunicadores. Yo creo que hay dos puntos diferenciales que son, o sea, la parte de la comunicación tradicional / digital, donde sí es interesante dominar parte del SEO porque vas a tener que posicionarte online con tus contenidos, y luego también depende si el departamento de comunicación va a llevar redes sociales o no, porque ahí también te metes en si externalizas o la gente de diseño se encarga también de toda la parte de creatividades y demás,
o eso también lo asume comunicación. Entonces ahí también hay que desarrollar gráficas y demás, ¿no? Entonces se empieza un poco a depende qué competencias al final termines teniendo o no, ¿no? Pero bueno. Y por eso te decía que depende mucho el caso concreto, la empresa, el proyecto. Yo tampoco diría que tampoco lo veo de una forma excluyente, ¿no? Que es el debate este tradicional de quién, el social media, ¿no? Las redes sociales, quién tiene que liderar la gestión dentro de una empresa. ¿Es marketing? ¿Es el departamento de comunicación? Yo siempre pongo el ejemplo de IKEA, ¿no? Yo recuerdo que cuando en el último año antes de abandonar la organización de comunicación de IKEA en España, empezamos a montar el departamento de redes sociales y tomamos, a mi modo de ver, creo una decisión muy, muy acertada. Decidimos en aquel entonces crear un equipo de redes sociales con profesionales, con personas que pertenecían funcionalmente a departamentos tanto de marketing como de comunicación, con lo cual ya fue un mensaje muy potente. Es decir, esto no se puede hacer desde un sitio solamente. Yo recuerdo que además esos profesionales dependían jerárquicamente, digamos, de sus jefes en ambos departamentos, pero a nivel de funcionamiento diario creamos el rol de un social media manager que tenía plena autonomía para definir la estrategia de redes sociales y implementarla a nivel operativo. Yo creo que de esta forma lo que nos aseguramos es un funcionamiento ágil que es fundamental en redes sociales, pero que también a nivel de contenido, el contenido de marketing y en este caso el de comunicación corporativa, formaran parte de la estrategia de contenido de IKEA en redes sociales. Y bueno, no se nos puede olvidar, yo creo, también una pata que a veces a los profesionales de la comunicación se nos olvida, pero yo creo que es importantísima a nivel de servicio, el área, por ejemplo, de atención al cliente, que yo creo que tiene un papel relevantísimo en determinados canales sociales como, bueno, pues como Twitter, que es clarísimo, ¿no? Yo creo que su labor a veces es la gran olvidada, y yo creo que el aporte que tienen estos equipos a la creación de una marca es brutal, es muy importante. Totalmente. De hecho, en este sentido, te vas a encontrar muchos posts de redes sociales de muchas empresas que muchas de las respuestas a veces de los usuarios suelen ser que le solucionen algún problema, ¿no? Alguna incidencia. Y ahí es cuando ya suelen aparecer los mensajes, ¿no? Es que la atención al cliente, especialmente en redes sociales, no solo en redes sociales, pero especialmente en redes sociales, creo que es un ejercicio de comunicación clarísimo. Y está un poco la clave, yo creo, ¿no? El cómo deberíamos entender la comunicación hoy en día, algo que no es exclusivo de los equipos de comunicación. Yo creo que hoy en día todos coincidimos en que se comunica contando, pero se comunica haciendo. Y en la parte de contar tenemos que asumir que ya no solo los equipos de comunicación podemos liderar, pero tenemos que compartir la responsabilidad, y eso nos hace añadir quizá una función más a nuestros perfiles, que es la de educar y la de convencer internamente de la importancia que tiene cómo cuentas las cosas a gente y a profesionales que no se dedican a la comunicación, pero que de alguna forma están en contacto con prescriptores o con consumidores directamente, ¿no? Entonces, es importantísimo, y yo por lo menos yo creo que empecé o te contesté una de las primeras preguntas precisamente así, ¿no? Yo creo que la comunicación hoy en día va mucho más allá de lo que pasa en un departamento de comunicación. Un departamento de comunicación tiene una capilaridad hoy en día que no ha tenido anteriormente, pero que la responsabilidad de comunicar en una empresa tiene que ser y es una responsabilidad compartida. Muy bien, pues Rodrigo, muchísimas gracias por haber dedicado tiempo a estar aquí con nosotros en nuestro podcast, y nada, nos despedimos aquí. Dinos por favor, si te interesa, en qué redes sociales te puede seguir la gente que nos escucha. Pues tengo Twitter, lo tengo un poquito abandonado desde que salí de España, pero en Twitter
tengo una cuenta de Twitter, tengo otras cuentas en otras redes sociales, pero bueno, el uso es más personal que profesional. Twitter o LinkedIn, evidentemente, son las dos cuentas en las que esté interesado puede contactar conmigo. Muy bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la charla y nada, mucha suerte con todo. Igualmente. Pues todo un placer, como siempre, participar en el podcast, sobre todo con invitados tan interesantes como Rodrigo. Así que nada, hasta el próximo. Muy bien, y a quien nos escucha, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales a través de teamluis_es. Nuestro podcast está disponible en iVoox, Apple Podcast y Spotify, buscando Luis360. Estate atento a los siguientes episodios porque no te dejarán indiferente. Hasta la próxima.